Damos gracias a Dios porque con toda libertad podemos abrir la palabra y vamos a ir nuevamente o digamos a estudiar el Salmo número 3. Salmo 3. Vamos a estar meditando en este salmo. Es un salmo pequeño que tiene apenas 8 versículos, pero en este pasaje vamos a estar hablando. Vamos a leer el salmo, luego vamos a hacer énfasis en el versículo que David es como el corazón de este salmo, y luego vamos a orar y pedirle al Señor la dirección. Dice así, Salmos capítulo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Leemos nuevamente el versículo 3 que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este salmo, por tantos problemas, por tantos enemigos, por tantas pruebas y situaciones difíciles que estaba pasando David, porque al entender su situación, también nosotros nos podemos identificar con él y ver cuál era la actitud de él, cómo él lograba salir en medio de todas estas situaciones difíciles, y eso nos va a dejar a nosotros una gran solución para que nosotros también podamos surgir en medio de los problemas. Te damos las gracias, Padre. Háblanos por medio de tu palabra, toca nuestros corazones y pedimos también, Padre, que si hay alguna persona que escucha este mensaje y que no te conoce, que hables a su corazón para que pueda experimentar el gozo de tener a Cristo en su corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues damos las gracias a Dios por la bendición que nos da este día de poder meditar, reflexionar en la palabra. Y sobre todo para que llegue la palabra de Dios ahí donde estás, en casita, descansando, tranquilo, sentadito, ya dispuesto con tu Biblia, tu lápiz o cuaderno para estar anotando lo que el Señor te va a hablar, porque Dios habla a nuestro corazón. Cada vez que abrimos la Biblia, Él nos habla. Así que, por lo menos si no vas a anotar, subraya el texto que Dios está marcando para que tú lo vivas. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nuevamente, quiero mencionar el texto que va a ser como nuestra base. Dijo David, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Número 1. Mi gloria. Número 2. Y el que levanta mi cabeza. Número 3. Ahí están los 3 puntos del mensaje. Ahí podemos ver el corazón de este Salmo 3 y vamos a ver su contexto. Al principio de los salmos a veces se encuentran algunas letritas pequeñitas. En el caso del Salmo 3, en esas letritas pequeñitas nos dan el contexto en el que el salmista dijo estas cosas. Y dice ahí, en esas letritas pequeñitas, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ok, qué importante es que esas letritas pequeñitas aparezcan. Esas pequeñas letras son parte del escrito original, o sea, de los manuscritos. Ya estaba allí, es parte de lo que David escribió.
o de lo que se decía. Y no son notas añadidas por los comentaristas. Eso es parte de la palabra de Dios. Y ahí nos está dando el contexto. Algunos quizás no saben quién era Absalón y no saben por qué huía David delante de Absalón. David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. David estaba sufriendo también pruebas que Dios le había dado. Y nuestros problemas no siempre son problemas porque yo no tengo culpa y los problemas me los están causando otros, aunque somos listos para buscar chivos expiatorios y echarle la culpa a otra persona. Sin embargo, muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, justamente lo que David está pasando es ese caso, donde por haber tomado malas decisiones, ahora su hijo le quiere quitar el reino y lo está persiguiendo. ¿Qué es lo que había sucedido? Recuerden que David tomó la mala decisión de mandar a traer a Betsabé y se acostó con ella. Ella quedó embarazada, nació un hijo y luego llega Natán para darle, que era el profeta, para darle la profecía de parte de Dios. David reconoce su pecado y David dice que esa persona tiene que pagar 4 veces. Tiene que pagar 4 veces. Y justamente eso es lo que pasó con David. Murieron trágicamente 4 de sus hijos por haber matado a Urías. 4 de sus hijos murieron. Y entre ellos el hijo de Betsabé, el pequeño. Entre ellos Adonías, que ahí estaba. Entre ellos también estaba Amnón y Absalón. Ahí están los 4 hijos que murieron de una forma trágica. Entonces, él mismo dio su sentencia y le dijo el profeta que la espada no se iba a apartar de su casa. O sea, iban a haber problemas. Un hermano violó a su hermana, Absalón porque Amnón le violó a su hermana, Absalón lo mató a él y Absalón se fue huyendo. Luego regresó, lo tuvo allí en Israel, pero David no lo quería ver. Y luego viene Absalón y le quita el reino al papá, luego lo persigue para matarlo y en fin, muchos problemas se dieron con David. Los problemas más grandes de David en su vida no fueron por los problemas externos, o sea, enemigos externos, sino fueron los de su casa. Internamente, vamos a ver cuántos problemas tenía David. Y dice el versículo, comienza diciendo en el versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. O sea, tengo muchos enemigos y cada vez me salen más y más. Y hay gente que ni conozco, que de repente son mis enemigos. No sabía que estaban contra mí. Y luego dice, primero vean la frase, cuánto se han multiplicado. Allí la idea es que la multiplicación es de 10,000 en 10,000. O sea, es de miríadas, es muchísimo. Luego dice, muchos son los que se levantan contra mí. O sea, estaba lleno de problemas. Y todavía dice en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Como quien dice, hoy sí, David, ya de esta no vas a pasar. Y a lo mejor le pronosticaban destrucción, le pronosticaban a David que prácticamente ya estaba frito, ya de esta no vas a salir. Entonces, David tenía un corazón muy ubicado, bien definido y confiado en Dios. Y por eso, este versículo, que lo quiero volver a leer, es el que nos da a nosotros la claridad de la paz y la tranquilidad que David tenía. Porque él expresa acá, oh Jehová, dice aquí, mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí.
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este es un versículo que hay que memorizar. Este es un versículo que hay que estarlo diciendo para que realmente nosotros lleguemos a adoptar estos conceptos que David tenía de Dios y que nosotros los vivamos y que nuestra confianza en Dios sea tal que nosotros veamos a Dios así en relación a nuestros problemas. ¿Qué es lo que estaba pasando? A David, los problemas de David eran muchísimos, pero me llama la atención, busqué la definición de muchos aquí. La palabra muchos aparece multiplicado, muchos, ahí aparece en 2 versículos, aparece una en cada versículo. Y dice aquí, oh Jehová, cuánto se han multiplicado a mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Esa palabra muchos en el hebreo significa que los problemas, vean qué interesante esa palabra, que los problemas pueden ser grandes. O sea, muchos significa también que pueden ser grandes. No muchos necesariamente en número, aunque también, sino grandes, pero también múltiples y además prolongados. Ahí están las 3 características de esa palabra, que nuestros problemas o los problemas que estaba pasando David eran grandes, eran múltiples y eran prolongados. Quizás a veces un problema grande pero corto sí daña, pero pues es poco el tiempo. Pero cuando los problemas son muchos, son grandes y prolongados, eso lo devasta a uno tremendamente. Hay problemas que son de años y año tras año el mismo problema y la misma situación, y uno clama y pide a Dios y uno dice, casi ha llegado a entender uno que Dios no te quiere contestar porque no hay respuesta para eso. Y como dice, pero si ya le he pedido a Dios mucho sobre esto y no me da respuesta, y se prolonga el problema, se prolonga. A veces uno está orando por la actitud de otras personas y qué difícil es cambiar la voluntad de otra persona, pero es largo el problema y son muchos los problemas y son grandes, pero no hay que vencernos, hay que seguir orando. Hay que seguir orando porque Dios tiene un propósito en eso. Entonces, así describe David a través de esta palabra su situación que le estaba pasando. Entonces, los problemas que le estaban aquejando y molestando a David eran muchos. Difícil de enumerar cuando son tantos, porque hay pequeños, hay grandes, hay medianos, hay más o menos, y hay otros delicados, pero delicadísimos, hay privados, problemas privados, hay públicos. Hay gente que en público te ataca, hay otros que en privado te atacan. Entonces uno no dice, pues, ¿quién es quién, verdad? ¿Cuántos son? Y a veces uno no sabe ni quiénes. Entonces dice, múltiples problemas, múltiples enemigos me están saliendo. Vamos a enumerar algunos de los problemas enmarcado en el contexto de la huida de David de Absalón. Vamos a ver ahí que él estaba huyendo, ese era un problema. Su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Ya con eso es tremendo problema, que tu hijo te persiga para matarte. Luego dice que su mejor consejero, o sea, el que era su íntimo, su amigo más íntimo, al que él le confiaba todo, ese hombre se llamaba Aitofel. Era un excelente consejero, ese lo traicionó, se fue con Absalón, ya no se quedó con él. Eso que tus mejores amigos te traicionen no es algo agradable. Se convirtió en un Judas que le volteó la espalda, así como a Pablo le habían vuelto la espalda Figelo y Hermógenes, así como a Jesús Judas lo traicionó habiendo sido uno de los íntimos de los 12 de Jesús. Así nos van a aparecer a nosotros Aitofeles, nos van a aparecer Judas, nos van a aparecer Figelos y Hermógenes que van a abundar en nuestra vida, pero no nos vamos a quedar tirados allí llorando, vamos a salir adelante. Cuando se dio cuenta David de esto, ya vamos a ver qué fue lo que hizo, pero
Otra cosa difícil es que lo sacaron de su casa. Las comodidades del palacio, su cama, su silla, sus comidas, sus mesas, sus amigos, todo lo perdió. Tuvo que salir corriendo. Además de eso, dice la Biblia que cuando salió, salió llorando y se fue descalzo y se puso una manta en la cabeza y iba cabeza agachado. David, qué difícil para él. Dice que mientras iba así, salió un hombre que se llamaba Seba. Este hombre lo acusaba públicamente, le iba gritando ahí donde iba caminando David. Y David iba con sus generales del ejército a un lado. Y este hombre iba gritándole y le decía: hombre sanguinario, asesino, le decía a David. Y le decía que era un hombre que era un hombre cruel, vengativo, y que disfrutaba matar y que había derramado la sangre de la familia de Saúl y que no sé qué. Y David nada hacía y iba humillado, iba caminando. Qué difícil es que de repente te salgan diciéndote que eres un perverso, que eres una persona, un asesino. Qué difícil es. Tú vienes huyendo de tu hijo y te salen más enemigos por ahí. También el dolor del corazón de cuando su hijo su hijo Absalón. David lo que hizo fue que dejó 10 de sus concubinas, o sea, eran las mujeres de David, pero que no se había casado con ellas, pero dormía con ellas y todo. Esas 10 las dejó cuidando el palacio. Y les dijo: ok, ustedes van a cuidar aquí del palacio. Cuando llegó Absalón, Aitofel, que era su consejero de David, le dijo a Salomón, a Absalón, le dijo: ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer una tienda allá en la terraza del palacio y te vas a acostar, vas a tener sexo con las 10 esposas de las 10 concubinas de David. Y lo hizo público, todo el mundo sabía que en aquella tiendita ahí estaba Absalón teniendo sexo con las 10 concubinas de David. Qué difícil eso, qué duro es que lo que estaba haciendo Absalón con David. Y toda esa información estaba llegando a David, difíciles problemas que estaba pasando. Cuando llegó la noticia de que habían matado a Absalón, como que fue más fuerte el dolor de la muerte de su hijo que el andar huyendo de él. Hasta la victoria sobre su hijo le supo amarga a David. O sea, realmente él no quería matar a su hijo. Les dio indicaciones a todos que por favor no lo mataran. Y era su enemigo, declarado que lo andaba buscando para matarlo, pero él dice: no lo maten. Y finalmente lo mataron. Qué difícil es eso. Entonces se levantó otro hombre que se sublevó contra David después de Absalón. Y los enemigos externos, fíjense que todos esos eran enemigos internos de él. Familia que lo traicionó, sus mejores amigos. Eso es difícil. Y claro, ahí estaban estos filisteos, que eran los enemigos de siempre. Esos estaban allí, algunos gigantes que todavía estaban vivos, pero el pleito no era contra los filisteos, que eran sus enemigos de siempre, sino todo era adentro que estaban efervescientes todos los problemas y envidias y cosas dentro del palacio. Entonces podríamos decir que David no solamente tenía algunos problemitas que lo estaban incomodando, no, David estaba lleno de problemas, lleno de enemigos, lleno de acusaciones, lleno de cosas, falso testimonio que le levantaban. Qué difícil es, cuando uno está rodeado de problemas. Y yo creo que es fácil que nos identifiquemos con David, porque de repente nos ponemos a hacer la cuenta de cuántos problemas tenemos y decimos: pues tengo problema aquí, con acá, problema económico, problema de trabajo, problema personal, problema de familia, problema de salud, tengo problemas, y comenzamos a ver todos los problemas que van saliendo, voluntades que están en contra de nosotros, personas que no nos aprecian, personas que están
no solamente son indiferentes, sino que nos atacan. Personas que, y qué duro es cuando los propios amigos se te dan vuelta. Qué duro es eso. Que, como dice, hay un salmo de eso, ¿verdad? Refiriéndose a Judas que hizo David, que dice allí, íntimo mío, con el que compartía los secretos, ese me vino a traicionar. Qué duro es cuando uno está pasando por situaciones como esta. Entonces hay gente que cuando pasa eso se trauman y ya no quieren tener amigos, ya no quieren relacionarse con nadie. Dicen, no me quiero pero ni aprender el nombre de nuevas personas, no quiero nada. ¿Por qué? Están dañados internamente. Pero, ¿qué pasaba con David con todos estos problemas? Yo creo que cuando alguien tiene problemas así, yo creo que terminaría con un infarto, porque son demasiados los problemas. Y sobre todo aquellos problemas que son, se alargan y están allí y yo no puedo hacer nada contra ellos. Son problemas que a veces uno dice, no tienen solución. Yo creo que Dios quiere que viva con este problema toda mi vida. Y a veces así parece, así sucede. Entonces, ¿qué es lo que hizo David para que él saliera adelante victorioso? ¿Qué es lo que hace que este salmo no sea un salmo de derrota? Que este salmo no sea un salmo donde David está reclamando, molesto por lo que pasa, que David llora. No, David no está llorando. ¿Cómo es posible que David, teniendo tantos problemas, no está reclamando, no está haciendo violencia, no está buscando venganza, sino claramente el versículo que dice David, mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La expresión más tú contrasta con todos los problemas. O sea, tengo una montaña de problemas, más tú, Jehová, o sea, pero tú, o sea, sí tengo muchos problemas, sí son grandes los problemas, sí algunos los tengo desde hace mucho tiempo, pero tú, Señor, en comparación con estos problemas, tú eres un escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bueno, está haciendo la comparación. Y vamos a ver entonces que esa expresión más tú hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu vida cuando tú estás haciendo la contabilidad de todos tus problemas? Tengo este problema, tengo lo otro, y ahí estás llenándote la cabeza de problemas, pero ¿dónde está ese más tú? ¿Dónde está en tu vida ese más tú? ¿Dónde está ese Dios que tienes en tu corazón? ¿A dónde pones ese Dios que es como un poderoso gigante? A ese Dios omnisciente, a ese Dios que es el creador de todo, es el gran yo soy, es el que sostiene el universo. ¿Dónde vas a poner a ese Dios tan poderoso, omnipotente, en comparación con todos los problemas que tienes? Y en ningún momento estamos diciendo que tus problemas no son nada. Sí son. Y para cada quien los problemas son los que lo están aplastando. Sí, son importantes, grandes y prolongados, pero más tú, Dios. Y ahí es donde está la clave. ¿Cómo estás considerando a Dios en medio de tus dificultades? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo lo estás tomando en cuenta a Dios en medio de estos problemas? David no dice en el Salmo 3 que estaba angustiado. David no dice que está preocupado. No dice en el Salmo en ningún versículo que él está escondido en una cueva. Va huyendo, sí, pero no está escondido. La actitud de huida de David no es de derrota. David vean que esto es lo que iba diciendo David en el camino. Tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi gloria. O sea, mi victoria. Tú eres el que levanta mi cabeza. O sea, sí iba allí y iba huyendo y todo, pero sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y como hemos aprendido, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y estaba en el centro de la voluntad de Dios David. David no cayó en depresión por esto.
que era justificado tantos problemas, pues algún efecto emotivo debió haber tenido, pero él estaba confiado, seguro en lo que él creía, en su Dios. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo David? Y vamos a ver qué era lo que lo hacía dormir tranquilo, porque él dice ahí en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, ¿cómo alguien puede tener tantos problemas y dormirse como un niño? Acostado, bien dormidito, y se levantaba, se estiraba y contento, como que estaba esperando. Imagínense que tú tienes una gran guardia alrededor de ti y que tú dices, estoy tan seguro que me puedo dormir, porque aquí están todos estos que me protegen. Y se duerme, tranquilo. Era lo que David estaba experimentando, porque Dios era su escudo. Y dice que era un escudo alrededor. Vean que normalmente los escudos solo protegen la parte delantera. Tú tienes un escudo y te protege. Y tú mueves el escudo dependiendo de dónde vienen los ataques. Pero en este caso, dice David que Dios era un escudo alrededor, abajo, arriba, a los lados, a la derecha, a la izquierda. David no tenía un punto débil. Todo estaba cubierto por Dios, porque él era un escudo. Y esa protección, vamos a ver cómo es Dios un escudo para David. David había experimentado en el pasado, él había aprendido a depender de Dios. Él había aprendido que Dios, por alguna razón, y esto lo anduve buscando y buscando, ¿cuál era la razón que le daba a David la confianza de que Dios lo protegía, que Dios lo cuidaba y que Dios tenía un propósito con él? Obviamente Dios le había dicho que su reino iba a ser prolongado y que iba a levantar hijos de él y todo, como de ahí iba a surgir inclusive el Mesías, para levantar como un vástago de David iba a surgir el Señor Jesucristo. Entonces, las promesas que Dios le había dado le daban la confianza y la seguridad a David de que Dios lo protegía. Inclusive cuando ya David estaba muriendo, mandó llamar a Salomón para ungirlo, y dijo él, Dios es eh, el que me protege, Dios es el que no permite que mi alma caiga en angustia. Ese Dios, dice, es el que va a cuidar a mi hijo. Entonces, como ya, inclusive ya ya viejito él, en su cama, dice, ese es el Dios que me libre de mis angustias. Qué bonito es esa confianza que él tenía. Así que la primera cosa que David vio en Dios es que él era su escudo. Lo había librado de muchas situaciones, cuando lo atacaba un león, cuando lo atacaba un oso, cuando Saúl le tiraba las lanzas, quién sabe, así como Matrix, ¿no? Que se agachaba, así pasaban las lanzas a un lado y no le caían. Dice que varias veces lo quiso clavar contra la pared y él las esquivaba. Dice que solo se hacía a un lado así y pasaban las lanzas de Saúl, y Saúl lo andaba buscando para matarlo y Dios lo protegía. Entonces, esa protección que él comenzó a recibir, y él lo notó, que Dios lo estaba protegiendo. Había gente que de repente le avisaba, viene Saúl, vete. Y el mismo Jonatán, él le daba la información de que el papá lo quería matar, vete porque mi papá te quiere matar. Entonces Dios levantaba personas para protegerlo, y esa confianza fue creciendo en David, cómo Dios lo protegía. Y en este caso vio en la vida de David como la protección de Dios. Por ejemplo, vamos a ver, vean ustedes cómo Dios lo protegía a David. Dice en la Biblia que cuando se entabló la batalla contra Absalón, los generales del ejército de David comenzaron a defender. David se quedó en Mahanaim, allá en una ciudad, huyendo de Absalón, se quedó allí, no fue a la batalla. Y sus generales del ejército fueron para atacar a Absalón. Y dice que la batalla se extendió por todo Israel y Dios lo protegió. Ahí se puede ver, quiero que leamos en 2 de Samuel 18, versículo 8. En estos capítulos del 17
18, 19, es donde se describe la huida de David de Absalón. Y en 2 de Samuel 18, versículo 8, dice así: y la batalla se extendió por todo el país, o sea, los siervos de David contra Israel, dirigido por Absalón. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. En este caso, la espada de los siervos de David. Qué interesante esto, ¿no? Cómo Dios lo protege a David. Fueron a la batalla, pero el bosque mató más gente que la que mataron los siervos de David. Y obviamente ahí vemos la mano de Dios, o sea, un milagro pasó, porque el bosque, Dios usó el bosque tal vez con árboles caídos, con ramas, quién sabe cómo fue que el bosque mató a muchísimas personas israelitas que andaban buscando a David. De hecho, el mismo hijo, el bosque lo atrapó. Dice que quedó enredado en una encina. Ahí su cabello se enredó y quedó colgado, ahí quedó colgado Absalón. De tal manera que un niño hubiera podido matar a Absalón, porque se lo entregó, Dios se los entregó. Ahí está colgado Absalón y lo vieron. Y con unos dardos en el corazón le tiraron unos dardos y luego lo bajaron y ahí lo terminaron de matar. Dice que hicieron un hoyo enorme y tiraron piedras en ese hoyo y ahí quedó enterrado Absalón. Entonces, vean la protección de Dios. Usó el bosque para derrotar a todos, porque todos los que habían ido con David no eran tantos como los que tenía Absalón. Absalón iba seguro que iba a la victoria, pero no contaba con su astucia de David. ¿Por qué? David tenía a Dios como su protector, como su escudo. Si Absalón se hubiera dado cuenta que estaba peleando contra Dios, yo creo que no hubiera hecho nada. Pero David estaba seguro, estaba confiado. De hecho, dijo, no me le vayan a hacer nada a Absalón. ¿Por qué? Vamos a vencer, obviamente vamos a vencer, pero no lo vayan a matar a Absalón. Y obviamente sí lo mataron. Sí le desobedecieron porque lo mataron. Entonces, vemos cómo Dios lo protegía. Además de eso, dice la palabra de Dios que las evidencias de la protección de Dios hacia David se estaban viendo. Cuando Ahitofel se fue con Absalón, Ahitofel lo aconsejó a Absalón, le dice, sigue a tu papá que lo vas a matar. Y entonces llegó otro consejero que David había enviado, y cuando supo de la traición de Ahitofel, David hace una oración y David va caminando y le avisaron, ¿sabes qué? Ahitofel se quedó con Absalón, te traicionó. Qué difícil es. Pero ¿qué hizo David cuando supo de la traición de este hombre? Leamos allí en 2 de Samuel 15, versículo 31. Cuando su mejor amigo, su consejero más íntimo lo traicionó, ¿qué fue lo que hizo David? Y dice en el 2 de Samuel 15, 31. Y dieron aviso a David, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Dice la Biblia que lo que Ahitofel decía era como que Dios estuviera hablando. Era un consejero tan exacto que no fallaba. Y entonces ahora está diciendo David, está orando, quizás siguió caminando David cuando le dijeron esto, pero David no sé si lo dijo en voz alta o en su mente, pero David oró y dijo, Señor, confunde el consejo de Ahitofel. Y qué confianza la que tenía. Yo sé que el que va con Ahitofel, ese gana, pero Señor, confunde el consejo. Y así fue, Dios confundió el consejo de Ahitofel. Y Ahitofel dio un consejo que Absalón no siguió, sino que siguió otro consejo. Y de esa manera Dios también estaba protegiendo a David. Y así, David tuvo muchas maneras reales y concretas que él se daba cuenta que Dios era un escudo. Cuando las cosas iban en contra de David, Dios hacía algo para que no lo dañaran, para que no lo mataran, porque él lo estaba protegiendo. Entonces, qué bonito es tener a un Dios que te protege.
no veamos tanto los problemas. Mira a Dios que te protege, que te cuida. Y no es la primera vez, ya lo ha hecho en el pasado. Y algunas veces tú ni te has dado cuenta que Dios ha enviado ángeles para protegerte. A veces los ángeles son visibles, a veces son invisibles, dependiendo de la misión que Dios les dé. Pero Dios ha enviado ángeles para protegerte de un peligro, de la muerte misma, de una circunstancia. Dios te ha protegido. Cuando lleguemos delante de Dios allá, nos vamos a ver cuánta protección nos dio Dios y no nos dimos cuenta. Y aún de los problemas que tenemos, también Dios nos protege, nos ha protegido y ¿sabes qué? Te va a seguir protegiendo el Señor. Fortalece tu confianza en Él, porque Él es tu escudo alrededor tuyo. Dios es un escudo alrededor tuyo. Eso era lo que David decía. Pero en segundo lugar, también dice David que Dios era su gloria. Dios es mi escudo, sí, pero también es mi gloria. ¿Qué quiere decir aquí la palabra gloria? Esta palabra en hebreo significa dignidad, significa reputación, significa honor y significa una posición de respeto. O sea, Dios era el que le daba la dignidad a David. Y si Dios es con David, ¿quién contra David? Y si Dios le daba la dignidad, Él le daba la reputación, aunque hubieran hombres gritando groserías contra David, aunque le dijeran sanguinario, aunque le dijeran un hombre malo, y le gritaban, dice que le gritaban y le tiraban piedras y tiraba polvo, este hombre, Simei. Entonces, pero David no reaccionó violentamente. ¿Por qué? Porque dijo, Dios es mi gloria. Quizás le tiraban piedras y Dios protegía a David de esas piedras que le estaban tirando. Dios es mi dignidad. En el Señor tengo yo mi honor, mi reputación está en Dios, en Él. Y entonces esto es una cosa hermosa. Está hablando de una posición de respeto. Claro, ya le quitaron el reinado. Él ya no es rey. Pero David no estaba llorando. Ay, me quitaron el reinado. No. ¿Por qué? Porque su honra, su dignidad, su respeto, su posición era Dios. Y mientras Dios estuviera con él, no le importaba el palacio, no le importaba la gente que no lo apoyó, no le importaban las piedras que le tiraban. ¿Por qué? Porque Dios era su gloria. Y eso fue interesantísimo. La pregunta es, de David estamos seguros. La pregunta es, ¿quién es tu gloria? ¿En qué tienes basada tu dignidad? ¿En qué cosas se basa tu dignidad? Hay quienes basan su dignidad en el palacio, en la posición, en el que digan el rey David. Eso me llena de satisfacción. Pero ahora ya no era el rey David. Pero él dice, mi dignidad está en el Señor, no en el puesto que tenía. No sé si alguna vez te han quitado de algún lugar, pero no te sientas menos. ¿Por qué? Porque tu dignidad debe estar en Cristo. No debe estar en esa posición. A lo mejor tú perdiste una cantidad de dinero quizá en la pandemia y tu negocio se vino abajo y lo que sea. Pero tu dignidad no depende de cuánto dinero tengas, sino tu dignidad está en Cristo. Y eso, mientras Cristo esté a la par tuya, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque Él es tu gloria, Él es tu dignidad, Él es tu honor, Él es tu reputación. Él sabe por qué camino vas pasando y Él sabe cómo te va a levantar. ¿Quién es tu dignidad? ¿En qué está basada tu dignidad? Quizás en una cantidad de dinero, quizás en propiedades, quizás en algún título. ¿En qué está basado? ¿Por qué crees tú que vales? ¿Por qué? Si la respuesta no es porque Dios es el que mi gloria, entonces tienes un problemita que arreglar. Suma este problema a los tantos problemas que tienes, porque sí necesitamos como cristianos reconocer que Dios es nuestra gloria, que Dios es nuestra dignidad. Valemos y somos competentes, ¿por qué? Por el Señor. No es por nosotros mismos. No es porque tengamos alguna habilidad especial o algún don o alguna
cosa física aquí en la tierra, no debemos de buscar. ¿Por qué? Porque estas cosas terrenales son pasajeras. Ahorita las tienes, de repente ya no las vas a tener. Y se te van a ir. Pero Dios siempre va a estar contigo. Y cuando tu dignidad la centras en el Señor, no vas a tener ningún temor. Es que de qué perder cosas en la tierra. Cuando Cristo decidió lavarle los pies a los discípulos, Él no tenía nada que perder. ¿Por qué? Dice Él, yo sé quién soy, a dónde voy y de dónde vengo. O sea, mi dignidad está ahí. Así que agarró el lebrillo, una toalla, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Se humilló. ¿Por qué? Porque Él no estaba perdiendo nada, sino al contrario, Él les enseñó que los grandes son los que sirven. Y no, Él no había venido para ser servido, sino para servir. Los conceptos debemos de entenderlos diferentes. Así que si has logrado algunas cosas en la vida, qué bueno, me alegra que las tengas, que tengas propiedades, que tengas dinero, que tengas títulos, que tengas puestos, etcétera. Fantástico, qué excelente. Pero tu dignidad no la bases en eso, porque tarde o temprano esas cosas son removibles y puedes sufrir mucho daño en tu corazón. Protégete reconociendo a Dios como tu gloria, como tu escudo alrededor de ti, como tu gloria, y finalmente dice aquí que es el que levanta su cabeza. ¿Se acuerdan cómo salió David de ahí de Jerusalén? Dice que salió de Jerusalén. Siempre cuando alguien va a Jerusalén se dice que ascendió a Jerusalén. Cuando alguien viene de Jerusalén, descendió de Jerusalén. Entonces David venía descendiendo, pasó el valle del Cedrón y comenzó a subir el monte de los olivos. Cuando iba subiendo el monte de los olivos, dice la palabra de Dios segunda de Samuel 15, versículo 30, por si lo quieres leer. Allí describe la actitud con la cual David salió de su palacio. Recuerden que el templo todavía no estaba hecho, pero de su palacio, que él tenía un palacio hermosísimo. Entonces, allí se ve la actitud que llevaba David en segunda de Samuel 15, versículo 30. Dice así, se los voy a leer. Y David subió la cuesta de los olivos, del monte de los olivos, y la subió llorando. Justamente en ese mismo lugar donde Jesús lloró viendo la ciudad, también David lloró saliendo de la ciudad. Y dice, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, no porque se le olvidaron los zapatos en el templo, ahí digo en el palacio, o no porque no tenía y que salió tan aprisa que hasta las pantuflas dejó, no, sino fue descalzo con una actitud de humildad. Esa es una forma de decir, Señor, reconozco tu voluntad, yo sé que esto es parte de mi problema ya con Betsabé, yo sé que estas son consecuencias y yo las voy a asumir, yo voy a respetar lo que tú estás haciendo y reconozco que tu voluntad es agradable y perfecta y por eso me vine descalzo para humillarme delante de ti, para reconocer lo que tú estás haciendo en mi vida. Entonces, ahí tenemos a David, dice, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían el monte de los olivos. Humildad. Ese es la actitud que llevaba David, humillado delante de Dios. La actitud de David era de rendición total a Dios. David no iba reclamando, Señor, pero ¿por qué me quitaste este puesto? ¿Por qué mi hijo? Mira, ¿qué pasa? No, David dijo, no, yo sé lo que he hecho y yo sé, mejor me agacho. Yo reconozco lo que está pasando. Y venía gente y le tiraba piedras y lo ofendí y le decía, Señor, no voy a reaccionar contra esta gente. Él no dijo, pues con este me las desquito. No, ahí las dejó. Lo dejó que le dijeran todo. De hecho, vean lo que le dijeron sus generales a David. Dice allí la palabra del Señor en este mismo texto, 2 de Samuel 16, 9 al 10, dice así. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Vean que la actitud de David cómo era. Él no dijo, pues vuélenle a la cabeza entonces porque me está ofendiendo y está tirando piedras. No,
Déjenlo. Si esto es de Dios, déjenlo. O sea, Dios me está humillando y yo me humillo delante del Señor. Esa era la actitud de David, no de reclamo, sino de humillación. No buscaba a quién atacar. David no iba con violencia, iba humillado. Y por eso dice Dios, dice David, Dios es el que levanta mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo me humillo delante de Él. Y dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. David sabía, este es el tiempo de humillarse, y yo me voy a humillar, no delante de Absalón, sino delante de Dios. Ahí está la clave, delante de Dios. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que nos da el valor, Él nos da la dignidad, Él es el que nos da la victoria en nuestras situaciones difíciles. Pero ¿quién es el que levanta tu cabeza? ¿Será tu orgullo? ¿Será tu soberbia? Que cuando algo pasa, no, a ese que no se le ocurra decirme tal cosa, sino vuélenle en la cabeza, no solo a él, a su esposa, a sus hijos y a todos. Pero no, se humilló y David no se mostró arrogantemente, sino con humildad. Y Dios exalta en el momento preciso a David y le devuelve otra vez el reinado. Volvió otra vez a ese lugar y allí murió tranquilo, porque Dios es el que levanta su cabeza, le dio la dignidad. Él puso de rey a quien él quiso, a Salomón, y no Absalón. Absalón prácticamente ni disfrutó el reinado, porque Dios lo quitó. Así que la pregunta ¿es Dios tu escudo? ¿Es Dios tu gloria? ¿Es Dios el que levanta tu cabeza? Y esto es la bendición. Si quieres victorias en tu vida, si quieres dormir tranquilo como David y levantarte tranquilo, sabiendo que Dios es un poderoso gigante que está protegiéndote y cuidando ahí alrededor, entonces tienes que considerar a Dios como tu escudo, como tu gloria y el que levanta tu cabeza. Solo así vamos a tener las victorias. Y por eso dice en el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, no es tuya. No es por los carros y la fuerza y las espadas y los recursos que tú tengas, sino la salvación es de Jehová. Muchos son los problemas, pero recuerda, la salvación es de Dios. Pero Dios es tu escudo, pero Dios es tu gloria, pero Dios es el que levanta tu cabeza. No te preocupes por los problemas. Pueden ser grandes, pueden ser muchos, pueden ser prolongados. Mientras Dios sea tu escudo, mientras Dios sea tu gloria y sea el que levanta tu cabeza, tú duérmete tranquilo, no te preocupes. El Señor está delante de ti protegiéndote. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque declaramos ahora sí, Señor, que tú eres nuestro escudo alrededor nuestro, que tú eres nuestra gloria, que tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres el que nos va a exaltar, Señor, en el momento correcto. Tú eres en quien nosotros confiamos. No confiamos en carros o en caballos o en espadas o en recursos o en cualquier otra cosa que nosotros podamos echar mano, sino todos estos recursos humanos perecen. Pero cuando confiamos en ti, la bendición es grande y la victoria es total. Queremos alabarte, bendecirte, porque tantos problemas que están de ahí delante de nosotros, dice la palabra, tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti y a reconocerte, así como David lo reconoció, y de la misma manera que David surgió y tuvo victorias, también nosotros saldremos adelante. Gracias, Padre, por estas promesas, por estas bendiciones, estos ejemplos que nos dejas, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo de fe. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.